Saludos a todos y bienvenidos a Voces de la Historia. Hoy nos adentraremos en un periodo crucial, un punto de inflexión que muchos historiadores señalan como el principio del camino hacia el ocaso del Imperio Romano. El reinado de Cómodo. Decía Dion Casio que no solo era historiador, sino también un senador que vivió bajo Cómodo, que con el reinado de este emperador, el Reino de Oro, que fue la época de los Antoninos, o sea, de Trajano, de Adriano, de Antonino Pío y de Marco Aurelio, llega a su fin. A partir de ahora entramos en un reino de hierro, años duros, días difíciles. Nuestro título, Cómodo, el principio del camino hacia el ocaso de Roma, se fundamenta sólidamente en los relatos de la época y el análisis posterior. No es una afirmación menor que algunos historiadores sitúen el reinado de Cómodo como el inicio de esa decadencia del Imperio Romano de la que tanto se ha hablado. Si bien el concepto de decadencia es complejo y multifactorial, hay un elemento innegable: ya nada volvería a ser como antes. Es más, las fuentes sugieren que las cosas empeorarían para prácticamente todos los estratos de la sociedad romana: senadores, esclavos, sacerdotes, escribas, comerciantes y caballeros. Quizás solo el ejército, ante la creciente inestabilidad, vería aumentar su importancia, porque la verdad es que trabajo no le va a faltar. El reino de hierro del que habla nuestro historiador Dion Casio. Será un siglo de guerra. Con la muerte de Marco Aurelio en el año 180, se ponía fin a la Pax Romana, esa paz que había durado 2 siglos, desde Augusto hasta el último de los grandes emperadores de la Edad de Oro. Ahora, la guerra comenzaría a estar presente en todos los ámbitos. Y no se trataba ya de las guerras en las fronteras contra enemigos como los germanos, que hasta entonces habían sido una molestia relativamente menor. Con Cómodo, se abría un periodo de inestabilidad interna que recordaba más a los turbulentos tiempos de la República. Las guerras civiles entre diferentes facciones que pugnaban por el poder eran cosa de la República: la época de Sila, de Mario, de César, de Pompeyo, la rebelión de Espartaco, que metió mucho miedo a los contentados romanos. Las guerras contra los bárbaros dentro del territorio romano son cosas de la República, la época de Aníbal y Escipión. 4 siglos atrás después de la República vino el Imperio y con él la Pax Romana: paz, estabilidad y buen gobierno de todas las fronteras. El Mediterráneo, un lago romano, fue un paraíso de comerciantes, de viajeros, de aventureros, un imperio que vio grandes dinastías: Julio Claudios, Flavios y Antoninos, cada una con sus virtudes y defectos, cada una con sus buenos y con sus malos emperadores. Los Julio Claudios tienen a Octavio y Claudio, pero también a Calígula y a Nerón. Los Flavios son Vespasiano y Tito, generales, victoriosos, y Domiciano, un monstruo según las fuentes, y entre los Antoninos encontramos a los mejores y más famosos emperadores, los hispanos Trajano y Adriano, y también al emperador filósofo, al estoico Marco Aurelio, que muere en él, y con él acaba esta Pax Romana. Le sucedió un monstruo, un tirano llamado Cómodo, y como ya dije, ya nada volverá a ser como antes, el último de los Antoninos y a la vez el que inaugura el reino de hierro. El principio de la decadencia, entre comillas, el fin del mundo antiguo, han dicho algunos historiadores. Cómodo, hijo de Marco Aurelio y Faustina la Menor, nació en el seno de la dinastía antonina. Su juventud y ascenso al poder estuvieron marcados por la temprana muerte de sus hermanos, dejándolo como el único heredero biológico de su padre. Marco Aurelio, consciente de la importancia de su sucesión, lo asoció al trono desde temprana edad, nombrándolo César en el año 166 y Augusto en el 177. Incluso luchó junto a su padre en las campañas del Danubio. Sin embargo, tras la muerte de Marco Aurelio en 180, Cómodo reveló una naturaleza muy diferente a la de su estoico padre. Mientras que el reinado de Aurelio se había caracterizado por una guerra casi continua, el gobierno de Cómodo, en términos militares, fue relativamente pacífico al firmar rápidamente la paz con las tribus germanas. Pero esta paz en las fronteras contrastaba con la creciente inestabilidad política y social dentro del imperio. Cómodo demostró poco interés en las tareas administrativas y una clara preferencia por los placeres, los juegos y las carreras. Dion Casio nos dice que no era inherentemente malvado, sino permeable a las malas influencias que lo corrompieron gradualmente. Tras la muerte de Marco Aurelio, muchos hombres corruptos y poderosos regresaron del exilio y se ganaron la confianza del joven emperador. Cómodo heredó además la naturaleza sexual y apasionada de su madre, la infiel y promiscua y bella Faustina, más que el talante, austero y trabajador que dio fama al padre. Así tenemos a un nuevo emperador, joven y apuesto, poco amigo de libros y más aficionado a la lucha, a los juegos, a las carreras.
Era un emperador deportista que diríamos hoy y no un filósofo aburrido. En lugar de gobernar directamente, Cómodo propició el ascenso de favoritos o validos que se encargaban de las labores de gobierno. Esta práctica llevó a la creación de una red de corrupción en la corte que alcanzó niveles inimaginables. Figuras como Perene, prefecto del pretorio, y especialmente Cleandro, un liberto que llegó a ser chambelán, acumularon un poder inmenso, aprovechándose de su influencia para enriquecerse personalmente a costa del Estado. Cleandro llegó incluso a vender cargos públicos, incluyendo senadurías y consulados, al mejor postor. La gente lo adoraba porque era atractivo, joven y fuerte, como si eso fuera garantía de buen gobierno, y además daba al pueblo espectáculos y juegos en la arena como jamás se había visto. Aunque eso significara dejar secas las arcas del Estado en vez de prevalecer el buen gobierno, el sabio manejo de las finanzas o la política prudente en las fronteras, empieza a prevalecer la figura del príncipe, su personalidad carismática, que, por supuesto, no solo es superior al bulbo, a la chusma que lo adora, sino también a los políticos, o sea, a los senadores. Viejos aburridos que solo saben hablar pero no actúan. El príncipe establece ahora cierta comunión espiritual con el pueblo por encima de los intermediarios. Así vamos evolucionando poco a poco hacia una monarquía. El imperio en realidad ya era una monarquía desde los tiempos de Augusto. Lo que ocurre es que ahora se elimina cualquier elemento de ficción republicana. Y el elemento principal de esta ficción era el Senado, que hasta entonces no solo había gozado de gran prestigio, sino que podía llegar a influir en las decisiones de gobierno. Era una ficción, sí, pero que dotó al imperio de cierto equilibrio y dio estabilidad a Roma durante los siglos I y II. Esta situación generó un creciente descontento en el Senado, que vio cómo su tradicional influencia y prestigio se desmoronaban. Cómodo dejó de ser un primus inter pares y se encaminó hacia una monarquía más autocrática denominándose Dominus. El Senado, acostumbrado a participar en las decisiones de gobierno, se vio relegado a un papel secundario. Va a surgir la imagen que todos tenemos en mente del senador bajo imperial, un tipo orondo, tremendamente rico y ocupado, cerrando rentables negocios aprovechando su influencia en el Estado. La política ya no era cosa de ellos, sino del emperador, de los altos funcionarios de la corte o del ejército. Como era de esperar, esto condujo a intrigas y complots senatoriales para minar el poder del emperador. El propio Cómodo sufrió varios intentos de asesinato y golpes de Estado, lo que lo llevó a reaccionar con purgas y un régimen de terror que afectó principalmente a las clases altas. La primera gran conspiración involucró incluso a su propia hermana, Lucila. El complot fue una mezcla de intrigas políticas, con turbios asuntos familiares. Estos últimos tienen que ver, según Herodiano, con la envidia que sentía Lucila hacia la esposa de su hermano, la bella Cristina. Hay que tener en cuenta que Lucila había gozado del estatus de Augusta durante los años en los que su marido, ahora muerto, Lucio Vero, fue coemperador con el divino Marco Aurelio. Ahora estaba, sin embargo, casada con un excónsul de Antioquía, antiguo soldado de su padre llamado Quintiliano, que era bastante más viejo que ella. Le doblaba la edad de hecho, y la verdad es que no llevaba muy bien esto de permanecer retirada fuera de los asuntos públicos, como si fuera una honrada matrona. Sea como fuera, los conspiradores se pusieron en marcha y, asistiendo el joven Cómodo a una representación teatral, fue víctima de un atentado para acabar con su vida. El encargado de portar la daga fue cierto, Quintiliano, pero no el marido de Lucila, sino un sobrino de este. Al parecer, a punto de asestar el golpe final, el asesino dijo las palabras, esto es, de parte del Senado, una breve sentencia, pero que dio tiempo suficiente a Cómodo para reaccionar. Pues era todo un deportista y era más joven. Y el complot, pues quedó descubierto. La reacción del emperador no se hizo esperar y hubo ejecuciones y confiscaciones de bienes, la propia Lucila desterrada a Capri, en donde también fue ejecutada poco después. En cualquier caso, todos los altos cargos que gozaban de algún tipo de confianza en tiempos de Marco Aurelio desaparecieron de un plumazo, y cabe preguntarse, ¿a qué beneficiaba todo esto? A Cómodo, por supuesto, pero ya hemos dicho que el joven emperador no gustaba gobernar de manera directa. Había personas que estaban interesadas en acabar con la vieja casta de honrados estoicos para pasar de este modo a un gobierno basado en el amiguismo que diríamos hoy y en las redes clientelares que propiciaran el enriquecimiento personal por encima de los intereses del Estado. Para ellos, Cómodo, para esta gente corrupta, no fue más que una marioneta, su pelele, cruel y caprichoso, pero una marioneta. Al fin y al cabo, esta primera purga,
en donde desapareció tanta gente importante de la confianza de Marco Aurelio, fue obra en realidad del ambicioso prefecto del pretorio, llamado Perene, que ejercía una gran influencia política en Roma y que aprovechó esta conspiración para apuntar a su poder. Pero entre los poderosos también hay rencillas, y más durante el gobierno de Cómodo, que fue en realidad una década de debilidad por parte del Estado, del Senado y de las instituciones. Así fue el momento ideal para el cultivo de intereses personales, pero también de las maquinaciones y las intrigas. Perene es uno de tantos ejemplos que nos muestra lo que puede hacer un prefecto del pretorio, jefe de la guardia personal de los emperadores, cuando tiene la suficiente ambición y falta de escrúpulos. Antes que él tuvimos a Sejano, prefecto del emperador Tiberio, y posterior a él será Plauciano, que ostentó este título en tiempos de Septimio Severo. Como veremos más adelante, aparte de los prefectos que existen desde que existen los emperadores, es decir, desde hace ya 2 siglos, no debemos olvidar la figura del llamado chambelán o jefe de la casa del emperador. Que con príncipes débiles, como es el caso que nos ocupa, llegaron a desempeñar un poder que iba bastante más allá de la mera administración de lo que ocurría dentro de los muros de palacio para acabar moviendo todos los resortes del poder del imperio. Uno de estos chambelanes o válidos será Cleandro, Marco Aurelio Cleandro, del que nuestro cronista Dion Casio nos cuenta que llegó a Roma como esclavo procedente de Frigia. El caso es que pocos años después lo encontramos ya como liberto dentro de la casa de Cómodo, llegando a casarse con una de las antiguas amantes del emperador. Desconocemos por qué ascendió tan rápido, pero lo cierto es que pronto ganó la confianza de Cómodo y estuvo además en condiciones de quitarse de encima a sus enemigos. Uno de ellos era el ya mencionado Perene, jefe de la guardia pretoriana, aunque sus atribuciones iban más allá, como sabemos. Ejerciendo en realidad el gobierno del imperio, Perene pudo cometer algunos errores. Quizás se sentía tan seguro que no se molestó en borrar el rastro de sus corruptelas. Se cuenta que incluso llegó a imprimir monedas con su propio nombre con intención de suplantar a Cómodo. El emperador, en cualquier caso, sospechaba de su lealtad y es casi seguro que Cleandro, el mayor beneficiario digamos, de la caída del prefecto, estuvo detrás de todo. La situación llegó al límite cuando unos soldados enviados a Roma desde Britania mostraron abiertamente sus quejas al emperador. Respecto a la política de Perene, su afición a designar cargos a dedo que diríamos hoy, primando los favores e intereses personales sobre el mérito o la cuna. Perene fue condenado a muerte por el emperador en el año 185. Marco Aurelio Cleandro se convierte ahora en la persona más poderosa del imperio, dueño de la política y la administración. Asimismo, se convertirá en uno de los prefectos de Roma. Empieza ahora uno de los periodos más ignominiosos de la historia de Roma, cuando Cleandro dedique todas sus actuaciones a satisfacer su propia ambición a costa de lo que fuese. Cómodo había convertido el palacio imperial en un serrallo, en un burdel y pasaba los días en las carreras y en los juegos y Cleandro mientras vendía cargos públicos al mejor postor y luego se quedaba con el dinero. Vendía lo que era de todos y se quedaba con los beneficios. Un tipo poderoso, sin duda, y seguramente respetado por muchos en aquel tiempo. Pero la historia no tiene clemencia con gente tan ruin y tan abyecta. Cleandro llegó a nombrar en un solo año la escandalosa cifra de 25 cónsules. También vendió cargos militares, gobiernos de provincias o puestos de senador. Roma se había convertido en una gran prostituta decadente y si bien el pueblo adoraba a su tirano, altos cargos del ejército y del senado, motivados por la ambición, algunos, honrados otros y poniendo la vista en los tiempos de Marco Aurelio, empezaron a revolverse. Las conspiraciones se sucedían y Cómodo volvió a sufrir más atentados. Era cuestión de tiempo que alguno de ellos tuviera éxito, por lo que el emperador toma la decisión de abandonar Roma y retirarse a una villa en el campo. Bueno, hemos de decir que Cómodo hacía ya tiempo que vivía en la villa de los hermanos Quintilo, a quienes hizo matar junto con sus familias, gozando ahora de sus propiedades. Esto en realidad vino bien a Cleandro, cuyo poder era incuestionable. Es ahora cuando asume también el mando supremo de la guardia pretoriana con el título de Pugione, que en latín quiere decir daga. Según la historia augusta, le llamaban el liberto de la daga. La abyección de Cleandro culmina en primavera del año, cuando una gran carestía de alimentos asola a Roma, perjudicando, por supuesto, a aquellos que menos podía defenderse, es decir, el pueblo y a los pobres. El prefecto de la Annona, que así se llamaba el funcionario encargado de gestionar la provisión de grano y alimentos que llegaba a Roma, acaparó los víveres impidiendo que el pueblo pudiera acceder a ellos. ¿Por qué iba aquel funcionario a hacer algo tan terrible?
¿Por qué poner en peligro la supervivencia de cientos de miles de personas? Pues parece ser que por pura venganza. Y es que este prefecto de la Annona, que se llamaba Papirio Dionisio, buscaba vengarse del mismísimo Cleandro, que fue quien le había colocado en el cargo que él consideraba inferior a sus méritos. Dionisio echó la culpa de todo al chambelán imperial y soliviantó al pueblo hambriento para que se rebelara contra la situación. En aquel momento, Leandro se encontraba con Cómodo en la ya dicha villa de los Quintilo, mientras los primeros conatos de revuelta tuvieron lugar en la arena del circo, en donde fácilmente podían llegar a reunirse más de 200.000 personas. La muchedumbre subió por la vía Apia, dirección a la villa de Cómodo pidiendo la cabeza de Cleandro. Este, como jefe de los pretorianos, envió a la guardia contra el pueblo desarmado, causando muertos y heridos, pero al final el pueblo pudo defenderse mejor. Cuando los caballos de la guardia llegaron a la ciudad y no pudieron maniobrar en las estrechas callejuelas de Roma, la gente se subió a los tejados y arrojó piedras, tejas, todo tipo de proyectiles para reducir a los jinetes de la guardia a sí mismo. La policía local romana, los llamados vigiles, a cuyo frente estaba el gran Pertinax, futuro emperador, por cierto, perdón por el spoiler, lanzó a sus soldados contra los pretorianos de Cleandro. Cómodo, entregado a sus quehaceres en su villa de campo, parece ser que no se enteró de nada hasta que no fue avisado por su hermana Fadila y por Marcia, su amante. La situación era insostenible, y Cómodo, asustado, temiendo que las turbas enfervorecidas llegaran hasta los muros de su casa, mandó ejecutar a Cleandro, aconsejado por Marcia, una mujer, que como veremos será decisiva en la deriva de los acontecimientos a partir de ahora. El caso es que, aparte de Cleandro, también cayó el hijo de este y también el prefecto de la Annona, el tal Dionisio, entre otros. Parece ser que Cómodo mandó colocar la cabeza de Cleandro en una pica y se la entregó al pueblo antes de que éste llegara a su casa. Después de esto, en la casa de Cómodo no hubo nadie que volviera a acaparar todo el poder que tuvo Cleandro. Ahora ese poder estaba en manos de tres personajes principalmente, como eran Marcia, la amante del emperador, y Clecto, que hacía las veces de nuevo chambelán con funciones estrictamente domésticas en comparación con su poderoso predecesor y el nuevo prefecto del pretorio Laeto. Estos elementos de poder, estos personajes se contraponían entre sí. Era como un juegos de contrapesos, con lo cual Cómodo se vio con las manos más libres que nunca para cumplir su voluntad. Todos los historiadores coinciden en que este es el momento de mayor locura de Cómodo, en donde comete sus mayores atrocidades. En un día mandó asesinar a 23 senadores, confiscando sus bienes. Dicen que se inició en los ritos de Mitra y que como sacerdote de esta deidad oriental llevó a cabo sacrificios humanos. Para colmo, un gran incendio asoló Roma, después del cual llegó una epidemia de peste. Todas las calamidades posibles sucedieron durante aquellos años. Cómodo mientras se retiró a sus villas, y allí pasaban las horas inventando nombres pomposos para su persona y añadiéndose títulos, la mayoría de los cuales, como Pío, le acercaban más a las divinidades imperiales que le precedieron, ya sea Augusto, como Marco Aurelio u otros como Félix, cognomen que ya llevará el propio Sila. También se puso Invicto, Amazonio, Hercúleo, poniéndose por lo tanto a la altura del hijo de Júpiter. Ni más o menos. Ya hacía tiempo que Roma no era Roma, sino colonia comodiana. Así es como la bautizó Cómodo. Renombró los 12 meses del año con sus propios nombres. Mandó, además de decapitar, el gran coloso que Nerón colocaba en su día en la Domus Aurea, que en aquellos momentos llevaba la cabeza del sol, y mandó colocar la suya propia en aquella estatua no que medía más de 30 metros de altura, hoy desaparecida. Los últimos actos, achacables a su megalomanía, son aquellos en los que salió a la arena como gladiador. Cómodo vestía como un secutor, es decir, con espada, escudo y yelmo, luchando contra fieras, contra otros gladiadores, incluso contra gente indefensa, lisiados de guerra, traidores o simples criminales a los que ataba en diferentes postes. El pueblo enfermo podía disfrutar con estos espectáculos, como hoy disfruta de la telebasura, e incluso seguramente seguía adorando a su tirano, pero sin embargo, la situación era insostenible. Roma no iba a aguantar mucho más tiempo este estado de cosas, y más viniendo de un emperador de poco más de 30 años y que encima gozaba de una inmejorable salud. Parece ser que recibió críticas de algunos allegados que no veían con buenos ojos que el mismo emperador se comportara como un simple gladiador, además de que ponía su vida en peligro. Este comportamiento, considerado indigno de un emperador, minó aún más el respeto de las clases altas y contribuyó a los rumores sobre su dudosa filiación. Cada una de sus apariciones en la arena suponía un enorme gasto para el Estado, lo que agudizó la crisis económica.
Pero Cómodo no encajaba aquellas críticas e incluso parece que pensaba matar a todo aquel que pusiera en tela de juicio sus decisiones. Nadie debía contradecir al hijo del mismísimo Júpiter. Así, las personas más cercanas a él corrían peligro y por ello decidieron actuar sin dilación. Herodiano nos cuenta que Marcia, su amante, encontró una lista negra escrita por el propio Cómodo, en donde figuraban los nombres de los siguientes que debían morir, junto con los cónsules que debían debutar al día siguiente, 1 de enero y otros cargos importantes, senadores, etc. En la lista figuraba Marcia en primer lugar, junto con las otras 2 personas fuertes de palacio, es decir, el electo y el jefe del pretorio, estos 3 contrapoderes que existían en palacio. Había que actuar rápido y aquella misma noche, Marcia ya se había puesto de acuerdo con los otros 2 y ofreció a Cómodo una bebida envenenada, pero lo al emperador no le hizo el efecto deseado, parece ser que el emperador sintió ciertas náuseas y vomitó. Después, sin sospechar nada, fue a darse un baño tranquilamente para la desesperación de los conjurados, los cuales no se dieron por vencidos. Y antes de que acabara aquella misma noche, mandaron a un atleta para que acabara con él allí en el baño y así fue como Cómodo murió estrangulado por aquel atleta el 31 de diciembre del año 192. Tenía 31 años, Roma entera, sus funcionarios, sus senadores, su pueblo entero al fin pudo respirar, aunque por breve tiempo. Con su muerte, Roma respiró aliviada, aunque por poco tiempo. El Senado declaró a Cómodo enemigo público y decretó la damnatio memoriae, ordenando la destrucción de sus estatuas y la eliminación de su nombre de los registros públicos. Sin embargo, su asesinato no trajo la estabilidad deseada, sino que precipitó al imperio en el año de los 5 emperadores, una brutal guerra civil por la sucesión. El reinado de Cómodo representó un punto de inflexión crítico en la historia del Imperio Romano. Marcó el fin de la relativa paz y prosperidad de la era antonina y dio paso a un periodo de inestabilidad política, corrupción, deterioro de las instituciones y creciente autocracia. Su gobierno autocrático y egocéntrico, su desinterés por la administración, su dependencia de validos corruptos y sus acciones escandalosas erosionaron los cimientos del imperio y sembraron la semilla de la decadencia que se manifestaría plenamente en los siglos venideros. Por todo ello, y como bien señala nuestro título, el reinado de Cómodo puede ser considerado, sin duda, el principio del camino hacia el ocaso de Roma. Muchas gracias por su atención en Voces de la Historia. Si te gustó, pulsa like y marca la campanita para recibir avisos de próximas publicaciones. Hasta el próximo episodio, nos vemos por las calzadas.